Hoy vamos a ir a otro tema, que es el consecutivo. Estamos estudiando nuestro libro de Lucas. Pero antes de continuar, pues vamos a poner la enseñanza en mano del Señor. Si es tan amable, acompáñeme a orar. Cierra sus ojos. Bendito Dios, Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque hasta el día de hoy tú nos has permitido seguir adelante. Hay cosas difíciles, Señor, que se están presentando en estos tiempos, pero tú nos has cuidado, has tenido misericordia de nosotros y estamos aquí y queremos agradecerte por esta oportunidad que tú nos das, Señor, y de aprender de tu palabra, Señor. Permite que nuestros corazones tengan tierra fértil, Señor, para recibirla, que la podamos poner por obra. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, mis hermanos, pues el día de hoy en nuestra serie en Palabras de Jesús vamos a ver una parábola muy conocida por todos, pero muy conocida. Es más, puede parecer que es muy trillada. Esta es la parábola del sembrador. ¿Ya se la saben? Sí, ¿verdad? Tal vez alguno piense, hermano David, pues vamos a brincarla, ya no la sabemos. Pero ¿saben? No podemos hacer eso. Es que es lo que sigue a continuación, y aunque ya la hemos escuchado bastante, yo espero que aprendamos algo nuevo. Bueno, eso yo espero. Pero mire, si no aprendemos algo nuevo, creo que el hecho de que recordemos la palabra en sí mismo es algo bueno. ¿Está de acuerdo? Es bueno que la estemos recordando. Le voy a dar unas cifras, unos conceptos que tal vez nos ayuden a entender mejor el tema. Se calcula que en el planeta Tierra, la superficie emergida, es decir, la que está fuera del lecho marino, tiene una extensión de 148 millones de kilómetros cuadrados. Pero de toda esa superficie, solamente 31 millones de kilómetros cuadrados son tierra arable. Es decir, que aproximadamente el 80% no es tierra buena y el otro 20% es superficie terrestre que se utiliza como tierra de cultivo o tierra de sembradura o tierra de labor o tierra de labranza. Estas expresiones que designan a la tierra que puede ser utilizada para la agricultura es aproximadamente solamente una quinta parte del total de la tierra. Ahora este porcentaje está disminuyendo, ¿verdad? ¿Por qué está disminuyendo? De entrada por las ciudades. ¿Sabían que Aguascalientes casi todo era algo arable? Ahora, los principales requisitos para la consideración de una tierra como propia de cultivo son la existencia de un suelo con características adecuadas, ¿verdad? Un clima adecuado y precipitaciones pluviales suficientes. Por otro lado, las tierras no aptas para un manejo arable o de cultivo tienen al menos una de las siguientes características. No puede ser útil para cultivar una tierra sin agua, ¿verdad? O con un clima muy caluroso, como el desierto, o muy frío, como el Ártico, o muy rocoso, o muy montañoso, o muy salitroso, o muy lluvioso, o muy nuboso. ¿Sabía eso? Que cuando hay muchas nubes también no funciona, no existe la fotosíntesis. Muy contaminado, o muy desnutrido. Este tipo de tierra, en definitiva, por sí sola no es apta para producir ningún tipo de fruto. No es apta. ¿Y sabía usted que a México, a nuestro querido país, se le identifica a nivel mundial como un país con una riqueza increíble? En otros países lo identifican como el cuerno de la abundancia. ¿Saben lo que es el cuerno de la abundancia? Si no, se los dejo de tarea. Viene de la mitología griega, ¿sí? El cuerno de la abundancia. Y según el Banco Mundial, el porcentaje de tierras de labranza en México es del 11.6%. Pero ponga atención, en Israel hay un porcentaje de tierras cultivables del 13.6%. Es mayor que el de México en proporción, en porcentaje. Pero es algo extraño porque Israel no tiene casi agua dulce. El clima es desértico, es muy caluroso. El terreno en gran parte es montañoso, es rocoso, es salitroso y es desnutrido. Es decir, que Israel tiene todas las características para que en ese lugar no exista tierras de labranza. Sin embargo, tiene tierra cultivable. Y ¿sabe? Va en aumento. Pero ¿cómo es esto posible si existe puro desierto, pura tierra árida? Mira, en el año 1948, al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando se firmó el armisticio, cuando Israel alcanzó su independencia, las tierras de cultivo eran solamente de un 5%. Algo está pasando ahí. Bueno, ya tenemos esta información técnica
la vamos a dejar de lado, es nada más un antecedente. Ahora sí vamos a lo que nos corresponde, vamos a la parábola del sembrador, en palabras de Jesús, que se encuentra en Lucas 8:4. Acompáñenme por favor a Lucas 8:4. Ahora quiero pedirle un favor. Quiero que trate de quitar de su memoria todo lo que sabe de la palabra de Dios, todo. Y que no relacione lo que voy a leer con sus conocimientos previos. ¿Está de acuerdo? ¿Sí? Entonces su memoria bíblica ya se borró, ya se formateó, está en blanco. Lucas 8:4, ¿ya lo tiene? Vamos a leerla con atención. Llegó una gran multitud. Juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad venían a él, a Jesús, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto al 100 por 1. Jesús, hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Cómo se sienten con estas palabras desde el punto de vista de que no saben Biblia? ¿Podrán haber entendido algo? La realidad es que no. Porque escuchar sin entender no tiene ningún sentido. Incluso algunos de los que estuvieron hoy presentes les pudo haber causado molestia. A la gran mayoría de la multitud tal vez se quejó y dijo: ¿a eso hemos venido? ¿A escuchar a este que dicen que es un maestro? ¿A escuchar lo que hace un sembrador? Pues ya sabemos lo que hace un sembrador, ya lo sabemos. Nos dijeron que Jesús nos iba a enseñar cosas especiales. Además, ¿qué es eso de que nos pregunte de que si tenemos oídos? Claro, escuchamos, pero ¿qué palabras son esas? ¿Por qué nos dice eso? Bien, ya recupere su memoria bíblica, ahora sí ya. Traiga a colación todo lo que sabe. Para nosotros, para usted y yo como cristianos, entender el verdadero significado de esta porción puede ser algo sencillo, algo básico. Pero yo le puedo asegurar que antes de ser cristianos, nos hablaban de la Escritura y reaccionábamos igual que estas personas. Es más, recuerde, ¿qué decíamos o cómo nos comportábamos cuando alguien nos compartía las verdades bíblicas? ¿Cómo reaccionábamos? La vez que reaccionamos mal, miren, nos burlábamos, decíamos: ay sí, ¿a poco Jesús resucitó? Eso no es posible. ¿Qué pruebas tienes? Yo tengo un librote así de pruebas. Pero yo era de esos, ¿no? Y yo sé que usted también. O decíamos: ¿y yo por qué me tengo que arrepentir si soy bien bueno? Estos aleluyas nos quieren asustar, quieren que nos portemos bien. ¿Lo recuerda? Así pensábamos, pero no entendíamos. A la mayoría de los presentes que estamos aquí nos hablaron por años de una u otra forma y nos compartían el Evangelio, y todas las palabras que nos decían nos parecían locura. Vamos a las palabras de Jesús. Y como ya hemos aprendido en otras ocasiones, Jesús nunca dijo nada al azar. Cada palabra dicha por él tuvo un propósito y lo sigue teniendo. Mire, a lo largo del ministerio de Jesús, él utilizó analogías, comparaciones para explicar verdades espirituales. Y además, hasta este momento, quiero que me ponga mucha atención en esta parte, hasta este momento Jesús se había mostrado abiertamente, de manera plena, de manera completa, a las multitudes como el Mesías esperado. Él decía: yo soy. Para ellos no era nada oculto. Jesús se los había dicho así abiertamente. Les mostró su poder por medio de milagros. Se adjudicó frente a todos el atributo divino de perdonar pecados. Resucitó a personas, expulsó demonios y un sinfín de evidencias mostrando quién verdaderamente era. Sin embargo, muy pocos le creyeron. Es decir, ante las evidencias no creían. Pero hay algo interesante. A partir de esta parábola que acabamos de leer, inició un punto de inflexión por parte de Jesús. Porque sabe, de ahí en adelante Jesús le habló a las multitudes solo por parábolas. ¿Sabía eso? De ahí en adelante, primero se mostró en su magnitud, en su magnificencia, y después dijo: de aquí en adelante solo en parábolas. Mire, Lucas 8:9. Vamos a Lucas 8:9. Y sus discípulos le preguntaron diciendo:
¿qué significa esta parábola? Ellos no entendían. Y Él les dijo: a vosotros os es dado conocer el misterio del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Estas son unas palabras muy fuertes, porque hablarle a las multitudes en parábolas fue un acto deliberado de Jesús. Él consideró que hasta ese momento quienes ya no creían en Él, a pesar de decirles quién era y mostrarse como realmente era, de ahora en adelante quedarían sin el conocimiento. Él se los ocultó. Él decidió presentar las enseñanzas solamente por parábolas, la cual sin ninguna explicación dice muy poco o nada. Incluso puede parecer algo muy trivial. El sembrador salió a sembrar, aventó la semilla, cayó, los pájaros se lo llevaron. Sin una explicación no tiene sentido. Pero este punto fue crucial, porque cuando Jesús decide explicarle las verdades del reino solamente a sus discípulos, cayó un juicio sobre Israel. Ahí empezó el juicio. Jesús emitió un juicio sobre ese pueblo para que ya no pudiera entender ninguna enseñanza de su propio Mesías. Fíjese qué duro. De esta forma, aquellos que lo rechazaron quedaron condenados a la oscuridad que tanto amaban. Y esto está escrito en palabras de Jesús en Juan 3:19. Acompáñenme ahí, por favor. Juan 3:19. Vea cómo se expresa Jesús de aquellos que no creyeron en Él. Dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, es decir, Jesús, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Esa es la condenación. No lo aceptaron. Y un versículo previo está el pecado imperdonable. Así Jesús enseñó a las multitudes por parábolas, pero en privado se las explicaba a quienes habían creído en Él. En Marcos 4:11 dice: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Es decir, Jesús dijo: de aquí en adelante, los que no quisieron creer y me vieron, ya no pueden creer. Ese fue un juicio muy duro, fue categórico. Pero a sus discípulos sí se los explicó. Ahora yo le pregunto: ¿usted es discípulo de Jesús? ¿Sí? Entonces el Señor también nos lo explica, eso es lo bueno. Así que vamos a la interpretación, relacionando la parábola con la explicación. Vamos a estar saltando de un versículo de la parábola a otro versículo de la explicación. Entonces ahí manténgase en Lucas 8. Lucas 8:5. El sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, hasta ahí, aquí encontramos la figura del sembrador. El sembrador muestra una actividad cotidiana, una actividad común que cualquiera podía identificar. ¿Qué hacía el sembrador? Subía y bajaba por todos lados y avanzaba por caminos lanzando la semilla. Estos caminos era por donde él iba, ahí se apisonaba la tierra. Pero ¿a qué semilla se refiere? Bueno, la respuesta la encontramos en Lucas 8:11. Vamos a Lucas 8:11, que es la explicación de la parábola. Esta es, dice Jesús, pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Entonces ya lo tenemos ahí fundamentado. La semilla es la palabra de Dios. Pero Jesús le está dando importancia a la semilla, que es la palabra de Dios. Esta es la que destaca. Y en el ejemplo vamos a ver que en realidad no es importante el sembrador. Ese no es el tema, ¿sí? Y no estoy desestimando al sembrador, y puede ser cualquier persona. El sembrador puede ser usted o yo, o cualquiera que se dedique a evangelizar con honestidad, a esparcir la semilla, ya sea con su testimonio o verbalmente. Pero el sembrador es solamente un siervo que va a hacer su trabajo. Sube y baja por los caminos lanzando la semilla, es decir, compartiendo el evangelio. Entonces usted es sembrador, ¿está de acuerdo? Solo que hay algunos sembradores que piensan que ellos son lo importante. Qué gran equivocación, no es así. Ellos sin la semilla no son nada, no tienen nada que aportar. Son personas presuntuosas que no pueden aportarle nada al mundo. Y esto lo explica Pablo en 1 de Corintios 3:6. Acompáñenme a 1 de Corintios 3:6. Ahora sí vamos a citar muchos versículos. 1 de Corintios 3:6. Dice el apóstol Pablo: yo planté, ahí está la figura del sembrador. Apolo regó,
es otro agricultor que hace su trabajo, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Pero ¿sabe que Dios ama y honra a los sembradores fieles? También hace eso. En 1 Corintios 3:8 dice: y el que planta y el que riega son una misma cosa, servidores, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Entonces nuestra labor como siervos es importante, ¿sí? Pero para Dios, no para los demás, ¿sí? ¿Estamos? Así que Jesús en la parábola hace énfasis en lo importante que es la semilla, la palabra de Dios. Y la segunda parte de Lucas 8:5, vámonos otra vez a Lucas, dice: una parte cayó junto al camino y fue hollada, es decir, pisada, y las aves del cielo la comieron. Esa es la parábola, pero aquí está la explicación. Lucas 8:12: y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Por analogía, por comparación, el corazón representa un tipo de tierra. Es el lugar ideal para depositar la semilla. Y los caminos a los que hace referencia en la parábola eran las sendas por donde pasaban los sembradores. Mire, eran unos caminos muy delgaditos, pero muy duros, muy pisados. Ellos no querían desaprovechar la tierra, entonces siempre se iban por esos caminitos. Pero en esos caminitos obviamente la semilla no podía entrar. Esto está indicando un tipo de tierra muy dura, simbolizando el corazón, un corazón duro. Es el corazón de todos aquellos que oyen el evangelio y lo rechazan, lo desprecian, lo hacen de lado. Y mire, estos hombres de corazón duro son hostiles, rígidos y sistemáticamente rechazan todo lo que venga de parte de Dios. Lo rechazan. Usted le quiere compartir algo, no me hables de tu Dios. Son insensibles a la verdad, tienen un corazón de cemento, son duros de servir y duros de salvar. Mire, los de corazón duro son cualquier persona que se resiste a la sana palabra de Dios. ¿Pero por qué se resisten? Porque la sana palabra de Dios los confronta con su pecado. Y precisamente porque aman su pecado, escuchan, pero no quieren escuchar, no les interesa en lo más mínimo, porque no quieren dejar su pecado. Esos son los de corazón duro. Así que aunque escuchen, luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra. Ay, no es para tanto, son unos exagerados. ¿Por qué? Porque esta idea solo está por encima. El diablo se les quita para que no crean y se salven. El hecho de que este tipo de personas con corazón duro hagan de lado al sembrador y a la semilla no quiere decir que se perdió el tiempo. No quiere decir que la semilla fue totalmente infructuosa. Y esto lo vamos a entender más adelante. No se pierde el tiempo, Vamos a continuar con la parábola en Lucas 8:6. Ya vimos el primer tipo de tierra. Vamos al segundo tipo de tierra. Lucas 8:6. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Ahora vamos a la explicación en Lucas 8:13. ¿Quiénes son estos? Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La tierra superficial, mis hermanos, que está sobre piedras, es una delgada capa, muy delgadita, que aparenta ser diferente a la tierra dura y pisada. A lo lejos se ve como una tierra buena, como una tierra de labranza. Pero las personas con este tipo de tierra o de corazón reciben la palabra con gusto, con alegría, la reciben de manera emotiva, se muestran interesados, se muestran llenos de júbilo y con muchas expectativas. Pero resalte la frase que está ahí en la explicación: reciben la palabra con gozo. Mire, esta expresión en muchas de las ocasiones es solamente una apariencia de la persona. No es un verdadero gozo, solamente es un gozo conceptual. Es algo que los emociona, es como haber alcanzado una meta, un objetivo. De entrada, ellos se sienten partícipes de algo que no tienen. Y en la mayoría de los casos estas personas están respondiendo en realidad a la esperanza de recibir algo. Fíjense lo que les estoy diciendo. Están emocionados porque tal vez puedan tener alguna enfermedad muy difícil y les compartieron el evangelio.
y ellos esperan ser sanados, tal vez. O estén pasando por procesos de ruptura matrimonial, o no puedan tener hijos, o perdieron el trabajo, o un ser querido acaba de fallecer, y solo están buscando un aliciente, algo que los motive. Qué sé yo, cuántas expectativas estén en el corazón de esas personas. Este tipo de corazón suave por fuera, pero duro por dentro, mantiene su fe, ponga mucha atención, en que su problema sea resuelto. Su fe está depositada ahí. Tengo este problema y quiero que el Señor me lo resuelva. Espera que Jesús arregle su problema de una manera mágica. Pero el Señor no es un milagrero. Hace milagros, pero no hace las cosas así. Ciertamente estas personas recibieron la semilla con gozo, pero no es el gozo de la salvación, es el gozo de la emoción, el que genera la expectativa de recibir algo que las personas anhelan. Y esta es una perspectiva errónea que se forman las personas y solamente tiene una felicidad falsa, una felicidad aparente, una felicidad volátil. Porque quienes tienen este tipo de gozo están equivocados. Ellos están enfocándose en las circunstancias. Ellos se sienten felices, pero es algo temporal. Pero, ¿qué es lo que sucede en realidad? Mire, sabemos que la verdadera fe tiene que ser probada y ver en qué está fundamentada. Y dice Jesús en la parábola: y nacida se secó porque no tenía humedad. ¿Qué sucede cuando el sol pega muy fuerte y la capa es muy pequeñita? Pues se seca la tierra, ¿no? Y al secarse la tierra se calienta y mata la raíz. Se deshidrata la raíz y muere. Y como ya no hay raíz, llámese fundamento verdadero, creen por un tiempo, estas son palabras de Jesús, creen por un tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Yo le pregunto, a lo largo de estos años como cristianos, ¿a cuántos hemos conocido que andaban en los caminos del Señor, que se veían bien, que aparentaban que todo caminaba a la perfección, que todo iba sobre ruedas? Y cuando los problemas arreciaron, cuando las dificultades se presentaron, cuando la aflicción los golpeó y sus expectativas no se cumplieron, cuando el esperado milagro no llegó, ¿qué sucedió? Se fueron. Al no entender el verdadero significado de la palabra, se volvieron atrás y decidieron ya no andar más por este camino. No obtuve lo que quería. Cuando las circunstancias difíciles llegan a nuestra vida, cuando los sufrimientos y las pruebas se nos presentan, revelan si la fe que tenemos es verdadera o es una fe superficial, una fe sintética, una fe no salvífica. Porque las mismas pruebas, mis hermanos, que nos pueden perfeccionar como creyentes, esas mismas pruebas que fortalecen nuestra fe, también pueden evidenciarnos como incrédulos de tierra superficial y de raíces secas. Esa misma prueba. Vamos al siguiente tipo de tierra. Lucas 8:7. Otra parte de la semilla. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Bueno, vamos a la explicación. La encontramos en Lucas capítulo 8, versículo 14. En palabras de Jesús nos dice: la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. A ver, ¿qué sucedió aquí? Este tipo de tierra aparenta ser buena. No es dura, no es superficial, no tiene piedra por debajo. La semilla es lanzada por el sembrador, cae, es bien recibida. Es decir, que este tipo de personas también oyen con gusto, aceptan la palabra, pero la tierra que tienen, llámese corazón, está mezclada. Es decir, es una tierra que también tiene otras semillas. Y cuando la semilla de la palabra empieza a germinar, quiere empezar a brotar, también las otras plantas surgen. Y la plantita buena es ahogada por las otras plantas que también están creciendo. Llámese plantas espinosas, conocidas como afanes de la vida, placeres mundanos, riquezas ilícitas, etcétera, etcétera. Usted póngale el nombre. Ahora, este tipo de maleza, llamémosle espinos, son los anhelos y deseos desenfrenados,
la ambición, la riqueza, el prestigio, la fama. Lo que normalmente el hombre anhela, lo que normalmente el hombre quiere. Y ahogan la planta de la palabra y no la dejan crecer. Y quien tiene este tipo de corazón constantemente vive preocupado y ansioso. Es decir, no puede descansar en el Señor. Yo le pregunto, ¿ante las circunstancias descansamos en el Señor? Mire, de entrada, cuando algo nos pasa que es difícil, vamos a quejarnos, vamos a sufrir. O sea, tampoco somos insensibles. Eso es normal. Pero con el tiempo, ¿cómo reaccionamos? O sea, por ejemplo, si a mí me llega algo que me es desagradable, que no lo espero, que es una circunstancia difícil, pues de entrada también lo siente uno, ¿no? Pero ¿cómo vamos a reaccionar? O sea, sería mentiroso decir, a mí me pase lo que me pase, yo estoy tranquilo. O sea, no podemos hacer eso, pero sí podemos reaccionar de la manera correcta. Entonces, de momento, pues podemos decir, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Hay que solucionarlo, etcétera, etcétera. No, hay que entrarle, pero después el Señor nos trae la paz. ¿Estamos? En primera de Timoteo 6:9, no lo busque, yo se lo leo, dice: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Ahora le voy a hacer una pregunta refiriéndome a cosas sanas que no afectan la moral y que no afectan a nadie espiritualmente. Le voy a hacer la pregunta: ¿tiene algo de malo disfrutar lo que Dios en su misericordia nos da? ¿No? Mire, hay quien se siente mal por disfrutar lo que Dios le da. No, si Dios se lo dio, disfrútelo, pero disfrútelo sanamente. Por ejemplo, ¿es malo disfrutar de tener una casa propia? ¿O de tener un auto? ¿O si el Señor le da dos, qué tiene de malo? ¿O salir de vacaciones? ¿Usted puede disfrutar del ejercicio? ¿De actividades familiares? ¿De algunos hobbies sanos? Claro, pero la palabra de Dios dice que todo tiene su tiempo. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. El problema es que a veces nos salimos del orden y cuando tenemos que estar aprendiendo la palabra de Dios queremos estar viendo jugar al Necaxa. Ya nos salimos del orden, ¿sí? No va por ahí. Usted puede hacer muchas cosas, puede disfrutarla, pero en el orden de Dios. Mire, ningún recurso que venga de parte de Dios o alguna actividad lúdica es mala en sí misma, pero son para administrarse bien. Su tiempo también es para administrarse bien. Y Dios nos los da, ese es el hecho. Él nos da los recursos y el tiempo, pero la prioridad está en buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Pero quien tiene este tipo de tierra llena de zarzas, de espinos, debe de cuidarse de sí mismo, porque está corriendo un gran riesgo. Tiene varias semillas en su corazón. En 1 de Juan 2:15 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Muchos creen que el problema es con las personas con las que nos juntamos, los lugares que frecuentamos o las actividades que disfrutamos, pero no es del todo cierto. La vida mundana empieza en el corazón, en lo que está ahí dentro, ahí nace todo. Así que tengamos cuidado de no estar llenos de espinos. Tengamos cuidado de no estar llenos de espinos. De otras cosas que nos llamen tanto la atención que hagamos de lado la palabra de Dios y nos enfoquemos en ellas. Vamos al último tipo de tierra o de corazón. Nos vamos enfocando hacia el final. La parábola nos dice en Lucas 8:8, vaya a Lucas 8:8 por favor, que es el último tipo de tierra. Dice: y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por 1. Quiero que subraye la frase buena tierra. Si trae marcador, póngale ahí buena tierra. Y la explicación parece sencilla, mas no lo es. Mire, explicación de parte de Jesús en Lucas 8:15 dice: mas la que cayó en buena tierra, otra vez subráyelo, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. A ver, pongan mucha atención. Hablar de una tierra buena es hablar de un corazón bueno,
¿Está de acuerdo? ¿Pero acaso existe eso? ¿Existe un corazón bueno? Entonces, ¿cómo es que la Escritura muestra a alguien con estas características? Tal vez hay personas buenas o corazones buenos. Mire, la respuesta es no, no hay nadie. En Marcos 10:18 Jesús lo dijo: ¿por qué me llamas bueno? No hay, ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Entonces, con este antecedente categórico por parte de Jesús, en palabras de Jesús, deducimos que no hay tierras buenas o corazones buenos, no los hay. Entonces, ¿por qué en el versículo dice buena tierra? ¿Por qué? Al contrario, mire cómo es la tierra, cómo es el corazón del hombre. Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Me puse a buscar características del corazón en la palabra de Dios y dice que el corazón humano es malo, engañoso, perverso, insensato, imperfecto, errante, no arrepentido, incrédulo, necio, endurecido, altivo, codicioso, entenebrecido, idólatra, rebelde, perverso, falso, entre muchas más. ¿Cómo ven? Ups. Para que vean cómo está nuestro corazón. En otras palabras, más coloquiales, el corazón del humano es duro, pedregoso, lleno de maleza, lleno de espinos, lleno de envidias, lleno de afanes, lleno de idolatría, lleno de... Párenle. Pero entonces, ¿qué sucede? Si en palabras de Jesús dice que también están los que corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. ¿Qué sucedió ahí? Entonces, ¿el corazón es malo o es bueno? A ver, ¿cómo entenderlo si la palabra de Dios no se contradice? Mire, al inicio de la enseñanza le di unas cifras donde Israel tiene muy poca agua dulce, ¿la recuerdan? El clima es desértico, es muy caluroso, el terreno en partes es montañoso, rocoso, salitroso, desnutrido. En total casi toda la tierra es una tierra mala de Israel. Y en 1948 tenían el 5% de tierras buenas de cultivo. Y ahora tiene un porcentaje de tierra buena cultivable del 13.6. ¿Qué sucedió? ¿Por qué Israel es uno de los pocos países en el mundo que tiene más tierras de cultivo que antes? Sucede que las deficiencias del suelo pueden ser mejoradas en algunos casos mediante diferentes recursos, ya sea abonando la tierra, aplicando desalinización, aplicando composta, triturando el material, mezclándolo con nutrientes, poniendo los componentes deseados, eliminando los indeseados. Es un proceso. Y en la actualidad, los israelitas están haciendo florecer el desierto, sus tierras dan fruto. Y este se ha resuelto con una larga lucha de situaciones difíciles y adversas. Muchas condiciones han tenido que vencer. Y su éxito radica en la determinación, en la perseverancia y en el ingenio de los agricultores y científicos. Ellos han buscado cómo hacer que el desierto florezca. Con el paso del tiempo han preparado la tierra, la han triturado, la han mezclado, la han alimentado y poco a poco la han hecho fructificar. Esa tierra que antes era inútil, que estaba lleno de espinos, de piedras, de zarzas, etcétera, etcétera, se ha ido limpiando y se ha ido nutriendo. Así que de esta forma esos terrenos difíciles y rocosos ahora son tierra de labranza, tierra de cultivo, tierra buena, donde cae la semilla y puede dar fruto. Yo espero que este ejemplo ya les empiece a dar una idea hacia dónde me dirijo. Vamos a Lucas 8:15 nuevamente, por favor. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Resulta que el detalle, como siempre, está en la traducción. La traducción a veces es incompleta y tenemos que comparar varias versiones. La palabra buena o bueno es kalos y significa, fíjese lo que le voy a decir, significa bien, mejor que, preparado, correcto, conveniente, honesto, dispuesto. Eso es lo que significa la palabra buena. Y si parafraseamos el versículo de Lucas 8:15, lo leeremos de la siguiente manera: mas la semilla que cayó en tierra dispuesta, estos son los que con corazón preparado y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Con esto entendemos
que el buen terreno, y lo pongo entre comillas, representa un corazón preparado. No es que sea bueno en sí mismo, disponible. ¿Para qué? Para recibir el evangelio, que es la semilla, la palabra de Dios. Un corazón disponible. Pero no representa el 100% del corazón. No la totalidad del corazón está disponible. Tal vez representa solo un 1%. ¿Pero se podrá dar fruto en un 1%? Sí. Este es el inicio de todo verdadero cristiano, mis hermanos. Una pequeña parte del corazón fue preparada. Tenía tierra de labranza suficiente para recibir la palabra. Y esa pequeña porción de tierra fue tratada por diferentes factores. Tal vez muchos problemas. Tal vez estamos pasando por muchos problemas. O por circunstancias que no entendíamos. Y de repente se nos apareció alguien que nos comparte el evangelio. Decimos, ¿y este de dónde salió? Yo con los problemas y me dicen que Jesús me quiere salvar, que me arrepienta. Y mire, de alguna forma, yo no sé cómo explicarlo, pero todos tomamos conciencia de que algo en nosotros está mal. Que no son las circunstancias externas, sino que somos nosotros el problema. Nosotros somos el problema. Y la obra de salvación que es de Dios va preparando de muchas formas poco a poco el terreno. Mire, Él trabaja con toda la humanidad, porque el regalo de la salvación es para toda la humanidad. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, al mundo completo. Él va trabajando con toda la humanidad, en los corazones duros, en los terrenos superficiales y pedregosos, en esos que están llenos de espinos. ¿Para qué? Para que haya un pedacito de terreno bueno, dispuesto. Y ahí está el punto. Ahí está la circunstancia. Ahí es donde entra el libre albedrío. Ahí entra su decisión. Es ese momento donde nos toca a nosotros tomar la decisión, dar un paso de fe, creer o no creer. En ese momento no vamos a entender muchas cosas, pero creer con esa poca tierra disponible, lo podemos hacer, o lo hicimos los que creemos, o los que no han creído pueden endurecer más esa tierra. Esa es una decisión personal. Y por lo general, mis hermanos, no estoy diciendo que sea una regla. Quien tiene este pequeño pedazo de tierra buena, que ha sido preparada por Dios, se da cuenta, reconoce que su única esperanza de librarse del juicio y de la ira de Dios está en la muerte expiatoria de Jesús. Y se reconoce como alguien indigno, como alguien sucio, y confiesa su pecado, pide perdón y se pone de rodilla. Yo no sé cómo usted reconoció su pecado, yo no sé cómo usted llegó a los pies del Señor. Cada quien tiene una historia, pero cada uno sabemos lo que hicimos, de lo que nos arrepentimos. Y después de esto, de haber caído de rodillas, de estar afligidos, viene el entendimiento. Y entonces viene algo que nos invade, porque Dios nos da la certeza de que ya somos sus hijos. Y ahora nos inunda la alegría. Soy hijo de Dios, estoy escrito en el libro de la vida. Y ahora tenemos gozo, pero un gozo genuino, no como el de la segunda tierra. Un gozo que no está enfocado en las circunstancias que nos rodean, ni en las expectativas, porque este gozo no puede ser aplastado por las pruebas. Este gozo, el verdadero gozo, viene de entender que hemos sido salvados. Pero ¿saben? No termina ahí. Después viene lo mejor, porque la evidencia de que un pequeño pedazo de tierra, ese pequeño porcentaje de nuestro corazón es tierra de labranza, es el anhelo de seguir buscando y aprender más de Dios. Una persona que verdaderamente se ha arrepentido tiene ese deseo, ese anhelo, esas ganas de seguir congregándose, de seguir aprendiendo, de compartirle a los demás. Dice Jesús, retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Retienen. Esto indica que escuchan con atención, que guardan lo que oyen en su mente y en su corazón y lo meditan constantemente. Así que como las vacas, lo rumean hasta entenderlo, hasta encontrar esa enseñanza que tenga sentido en su propia vida, y además deciden hacer algo, ponerlo en acción y dar fruto. Cuando usted decide dar fruto, es porque la semilla ha crecido hasta convertirse en un árbol maduro. Y traducido a la práctica, dar fruto significa muchas cosas. Son cambios en nuestra vida,
son cambios evidentes que se ven, son obras que caracterizan a la verdadera fe. Y mira, mis hermanos, con esto termino. Tal vez ahora como cristianos tenemos un 2% de tierra buena. Incluso algunos pudieran tener un 4%, algunos un 10%. Pero es tierra dispuesta, tierra cultivable, la cual se va mejorando con el paso de los años. Y Dios, por medio de las circunstancias, nos va tratando y nos va triturando. ¿Para qué? Para que cada día esa tierra buena sea mayor. Aún dentro de nosotros, aunque nos digamos que sentimos que tenemos una aurolita, la realidad es que no. Todavía quedan muchos caminos duros, todavía quedan muchas rocas, todavía quedan muchos espinos en el terreno de nuestro corazón. Mire, cuando algo sucede pensamos rápido y no siempre pensamos bien, muchas veces pensamos mal. Algo tenemos en el corazón. Pero también ya tenemos un terreno bueno, un pequeño porcentaje, y Dios nos dice que perseveremos. Y aunque los tiempos sean difíciles, que cada uno de nosotros tengamos la convicción de decir lo mismo que Habacuc. ¿Sabe lo que dijo Habacuc? Habacuc 3:17 dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Si usted se goza en el Dios de su salvación, mi hermano, dale gracias a Dios porque preparó una tierra para recibir el Evangelio. Vamos a dar gracias. Bendito Dios y Padre Celestial, muchas de las veces, Señor, venimos delante de ti a presentar nuestros pedidos, Señor. Queremos que nos ayudes a todas en nuestras circunstancias, que nos soluciones los problemas, pero no es como debemos de presentarnos delante de ti, Señor. Perdónanos porque a veces parecemos niños que solamente sacamos una lista de peticiones a ti, Señor, y no nos ponemos a aprender de ti, a disfrutarte, Señor, a aprender cada día de tu palabra, Señor. Perdónanos porque nos dejamos ir con los afanes, con las situaciones, con los problemas, y no te tomamos en cuenta, Señor, en nuestros caminos. Sabemos que tú nos has salvado, Señor, y que tu palabra es fiel. Sabemos que tú nos has dado la oportunidad de ser llamados hijos tuyos, y queremos venir, Señor, cada día delante de ti a que abones nuestra tierra, a que ablandes nuestro corazón, y que cada día tu palabra pueda quedar sembrada, Señor, en nosotros, para que en su tiempo demos fruto con perseverancia. Pongo en tus manos, Señor, la vida de mis hermanos. Cada uno de los que estamos aquí presentes, Señor, tenemos problemas, tenemos situaciones, tenemos cosas que nos confrontan, tenemos cosas por las que estamos pasando y a veces no encontramos la salida. Y queremos que tú nos lo soluciones de manera milagrosa, pero tú no viniste a eso. Tú has venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia, con la expectativa de estar un día contigo, Señor. Y si tenemos nuestra expectativa en ti, Señor, sabemos que podremos pasar todo. Gracias, Señor, te doy por mis hermanos que tomaron este tiempo para aprender de tu palabra. Que caiga en buena tierra, Señor, que caiga en tierra disponible, en tierra fértil, y que se la lleven, Señor, que la mastiquen, que la degluten, Señor, que la puedan desmenuzar, Señor, para que sea de provecho en la vida de cada uno de mis hermanos. Bendícelo, Señor, te lo ruego, y ayúdanos a seguir adelante. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tú has permitido hasta el día de hoy, en el bendito nombre de tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. Amén.